¿sí? Después vamos a discutir un poco las leyes de Newton. Y por último, vamos a hablar del principio de superposición. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Y bueno, un poco vamos a ver por qué pasa esto, el principio de funcionamiento de eso, y algunas otras cosas. En realidad, para que ustedes entiendan lo que vamos a hacer, antes nosotros hicimos cómo es que se mueven los cuerpos. Hoy lo que vamos a ver es por qué se mueven los cuerpos. Y tratar de encontrar una forma de poder eh, eh, predecir el comportamiento en cuanto al movimiento de los cuerpos cuando está en interacción con otro cuerpo. Bien, es lo que nosotros en física conocemos como dinámica. En esta parte nos interesa ver cómo el movimiento de un cuerpo, que vamos a suponer que va a ser puntual, es afectado por la acción de otros cuerpos. Para eso, vamos a usar las ideas que desarrolló Newton. Y como Newton, vamos a asumir, de la misma forma que lo hizo él, vamos a asumir que trabajamos con cuerpos puntuales. La primera pregunta es, ¿cómo afecta un cuerpo el movimiento de otro cuerpo? La respuesta a esta pregunta es bastante compleja, pero la podemos resumir con una frase. Perdón. Tuve que silenciar a uno. La podemos resumir con una frase, ¿sí? La acción entre los cuerpos se realiza mediante una interacción. Bien, la acción de los cuerpos se realiza, un cuerpo actúa sobre otro a través de interacciones. Pero entonces, fíjense que esta frase que yo usé para contestarme, ¿sí?, implica un postulado. Las interacciones ocurren entre dos cuerpos, o sea, solamente entre dos cuerpos. Por suerte, este postulado es válido hasta donde lo conocemos. Hasta hoy día no se ha observado ninguna interacción que necesite que haya tres cuerpos, que existen únicamente en presencia de tres cuerpos. Es decir, significa saco uno de ellos y desaparece. Eso no ocurre hasta ahora. En general, nosotros encontramos que cualquier interacción requiere dos cuerpos. En este caso, Tierra-Luna, nuestra pelotita de golf y nuestro palo de golf, la pelota del billar y el taco. Las interacciones siempre son entre dos cuerpos, por suerte. Bien. En la naturaleza hay cuatro interacciones fundamentales. La primera es la interacción gravitatoria, que se manifiesta a escalas de nuestras percepciones, o sea, la podemos ver y sentir también. Es la responsable del movimiento de los planetas y de los cuerpos en la superficie terrestre. Cuando nosotros tiramos la lapicera para arriba, la lapicera cae. Eso es culpa de la atracción gravitatoria. La interacción electromagnética también es otra interacción que podemos observar y sentir, pero trabaja a escalas más pequeñas que la gravitatoria. Y es la responsable de la estructura de la materia. Los materiales, las sustancias, tienen ese comportamiento y la forma que tienen y el color que tienen, simplemente porque la interacción electromagnética las manda. Después viene la interacción nuclear fuerte. Es la responsable de mantener unido el núcleo de los átomos, a pesar de la repulsión electrostática de los protones. Los protones son partículas que tienen carga positiva y lo que dice la interacción electromagnética es que dos partículas positivas tienden a repelerse. Bueno,
En los núcleos atómicos tenemos protones muy juntitos entre ellos, y las fuerzas electromagnéticas nos dicen que tendrían que no existir. La interacción nuclear fuerte es justamente la responsable de mantener la estabilidad, de mantenerlos unidos. O sea que trabaja a escalas del tamaño del núcleo atómico. O sea que no lo podemos percibir nosotros, ¿sí? Pero sí percibimos sus efectos que hablan sobre la estabilidad de las sustancias, de los átomos. La otra interacción fundamental, la cuarta, es la interacción nuclear débil. Esta interacción es responsable de la desintegración radiactiva de las partículas en un núcleo atómico. La escala donde se va a manifestar, sí, todavía es muy inferior a la nuclear fuerte. Ya no es el tamaño del núcleo atómico, sino el tamaño de las partículas que forman el núcleo atómico, o sea, el tamaño de los protones. Todavía es mucho más chiquito. Bien, ¿cómo vamos a modelizar las interacciones? A escala de nuestra percepción, que vamos a llamar a partir de ahora en una escala macroscópica, las interacciones entre cuerpos son extremadamente complejas. ¿Por qué? Y básicamente porque involucra la interacción de demasiadas partículas. Dos cuerpos macroscópicos interactúan cada átomo del cuerpo entre sí y cada átomo de un cuerpo con respecto al otro. O sea, en definitiva, una interacción macroscópica es la interacción de cada uno de los átomos que forman parte de los cuerpos que intervienen. Piensen en la cantidad de átomos que significa eso. Entonces, ¿cómo es que hacemos? Lo interesante que para describir la dinámica del movimiento de los cuerpos, no necesitamos una descripción detallada de todas las interacciones. Basta con quedarnos con las características globales que afectan el movimiento de los cuerpos, y de esa forma nos olvidamos de los átomos y simplificamos mucho el problema. Un cuerpo de muchos átomos lo podemos pensar como un punto y listo, nos olvidamos. Y la interacción con otro cuerpo, y bueno, ahora son dos puntos y tomamos de la interacción global las propiedades que nos interesan, nada más. Esta es una modelización. Eso se llama modelización. O sea, una modelización es una simplificación de las características de una interacción. Y entonces, y es lo que ustedes conocen como fuerzas. Entonces, cada vez que hablen de fuerzas, en realidad están pensando en una modelización de una interacción. Bien, en muchas ocasiones, para modelizar correctamente una interacción, basta con considerar que la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces va a tener un módulo que nos va a hablar de su intensidad, va a tener una dirección en sentido y el punto de aplicación. El punto de aplicación es la partícula que siente la interacción. Eso es una regla, ¿sí? Ahora, una pequeña advertencia, no es así en la generalidad de los casos. Muchas veces van a ver que una interacción es lo suficientemente compleja para que no alcance, para modelizarla, no va a alcanzar una fuerza. De pronto vamos a tener que usar dos fuerzas. Y si los cuerpos son macroscópicos, vamos a tener que usar más de dos fuerzas. Pero sepan que vamos a trabajar en cosas relativamente simples, así que en general va a servir que, bueno, va a poder considerarse como una o dos fuerzas. En la vida real es muchísimo más complejo. Bien. De acuerdo a lo que podemos sentir o observar con la vista y el tacto y el sonido, ¿sí? Las fuerzas las podemos clasificar en dos tipos. Lo que se llaman fuerzas de contacto, en las cuales se ponen en manifiesto solo cuando los cuerpos
ponen sus superficies en contacto. Ahí pueden ver cómo la pelota se mueve simplemente porque el pie de Messi la toca. Eso es una fuerza de contacto. O a distancia, ¿sí? Vean que no es necesario que se pongan los cuerpos en contacto para que aparezca una fuerza. En general, lo que es interesante de todo esto, que en general las fuerzas a distancia tienen un comportamiento relativamente simple y hay fórmulas matemáticas que van a permitir su cálculo, o sea, que van a permitir cuantificar el módulo de dirección y sentido. Nosotros vamos a trabajar con algunas fuerzas a distancia. La gravitatoria es una de ellas y lo que vamos a llamar después fuerza elástica va a ser una de ellas. Las fuerzas de contacto, ¿sí? Como la que el pie le ejerce a la pelota, son más complejas de predecir. Pero aún así hay algunas que se pueden calcular en forma simple y conocemos fórmulas que se fueron desarrollando para calcular esas fuerzas de contacto. Vamos a trabajar nosotros con alguna de ellas. Sin embargo, hay un conjunto de fuerzas de contacto que no puede conocer sus características hasta haber calculado los efectos y todas las otras fuerzas involucradas. O sea, en definitiva, estas fuerzas de contacto, ¿sí?, se van a conocer al finalizar todas las cuentas. O sea, siempre se obtienen como resultados. No pueden predecir su intensidad, su dirección. Quizás algunas de las cosas sí se puede predecir la dirección y el sentido, pero no su intensidad. Entonces, estas fuerzas de contacto en las cuales tengo que hacer todas las cuentas para ver, ¿sí?, cuál es para poder caracterizarlas, definirlas, se llaman fuerzas reactivas. Entonces nosotros vamos a trabajar con algunas fuerzas reactivas y les pido que cuando trabajen con fuerzas reactivas, la modelización es hasta ahí, ¿sí? Sabemos que es una fuerza reactiva, vamos a trabajar con fuerzas reactivas que sean relativamente simples, ¿sí?, de forma tal que podamos saber su dirección y sentido, pero quizás no su intensidad. Esas son las fuerzas reactivas que nos pasan. Pero el problema acá es que la intensidad sale de hacer las cuentas al final. Y no pueden predecir su valor antes de hacer las cuentas. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas que nosotros vamos a trabajar? En nuestro curso de física vamos a trabajar con algunas fuerzas, ¿sí? Van a ser básicamente siempre las mismas. La fuerza gravitatoria, que es una fuerza a distancia, tiene la característica de ser siempre atractiva. Las fórmulas para calcular la fuerza gravitatoria las vamos a ver dentro de un par de clases. La fuerza elástica, esta tiene diferentes orígenes. Vamos a poner, esta tiene diferentes orígenes. Algunas veces aparece como una fuerza de contacto y otra aparece como una fuerza a distancia. Pero la fuerza elástica tiene una característica fundamental y la vamos a reconocer siempre, porque trata de llevar los cuerpos al equilibrio. Ustedes, creo, el concepto de equilibrio ya lo vieron, lo vamos a repasar dentro de un rato, ¿sí? Pero la fuerza elástica siempre trata de llevar, empuja a la partícula al equilibrio. Bien, después vamos a ver la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Estas dos fuerzas, ¿sí?, estas dos fuerzas que las ponemos separados, en realidad son una modelización entre la interacción que ocurre cuando se ponen en contacto la superficie de dos cuerpos. O sea,
la fuerza normal y la fuerza de rozamiento aparece simplemente cuando tenemos un cuerpo A y un cuerpo B cuyas superficies están en contacto. La interacción es tan complicada que requerimos dos fuerzas para modelizarla correctamente. Ambas están relacionadas. No hay fuerza normal, perdón, si no hay fuerza normal, entonces no hay fuerza de rozamiento. Pero guarda que la inversa no es válida. Si la fuerza de rozamiento no existe, pero, o sea, la fuerza de rozamiento puede no existir, pero sí hay una fuerza normal. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a trabajar sobre la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Disculpe, profesor. Sí. Una consulta. ¿La fuerza de rozamiento es la misma que la fuerza de fricción? Es lo que se llama a veces fuerza de fricción, ¿sí? ¿Y la de tensión es la elástica también? La de tensión, ¿Es la misma que la elástica? no. Ah, ok. En general, el nombre de fuerza de tensión se usa para hilos, ¿sí? Sí. No, te explico. La fuerza se usa para, ese nombre lo usan para hilos. Y los hilos, justamente, tienen, es una fuerza, ¿cómo se llama? Es una fuerza reactiva. Sí. En cambio, la fuerza elástica es una fuerza que nosotros vamos a poder calcular, ¿sí? Vamos a encontrar una fórmula matemática para poder escribirla, ¿sí? Va a depender de una serie de parámetros, ¿sí? Pero la vamos a poder calcular. En cambio, la tensión de un hilo, nosotros, al ser una fuerza reactiva, nosotros la vamos a obtener como resultado de hacer las cuentas, ¿sí? Y de conocer el movimiento del cuerpo. ¿Está claro? Bien, bien, Bien. muchas gracias. No de nada. Bien. Entonces, nosotros vamos a estudiar cómo se mueven los cuerpos usando las ideas de Newton, pero para eso tenemos que modelizar. ¿Sí? Acá venía la parte de preguntas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hasta ahora? Ok. Dicen que no. Bueno, espero haber sido claro, ¿sí? En lo que estamos Yo, viendo. profe, una cosita, porque como llegué un poco Sí, tarde. Las dale. fuerzas de contacto, ninguna se puede predecir su intensidad, o eso solo las reactivas dentro de las de contacto. Las reactivas dentro de las de contacto. Ok, o sea, hay ¿Sí? fuerzas de A contacto que ver, sí se puede predecir su módulo. exactamente. Si hay fuerzas de contacto, que van a ser, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con fuerzas de contacto que van a ser fuerzas elásticas. Perfecto, ¿Sí? gracias. O sea, nosotros tenemos, acá, en fuerzas elásticas hay fuerzas de contacto. ¿Sí? Pero va a haber otras fuerzas de contacto que no vamos a poder conocer el valor. Por ejemplo, la normal y la de rozamiento. ¿Sí? Acá, normal y rozamiento, la normal siempre la vamos a sacar como resultado de la cuenta y la de rozamiento en muchas situaciones también. Va a haber otras en las cuales vamos a poder calcularlo, pero van a ser casos especiales. En otras situaciones, ¿sí? Nosotros vamos a sacarlo como resultado de la cuenta. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vamos a seguir. Vamos más rápido de lo que yo creía. Sí, vamos a hablar un poco, ¿sí? De cómo es que se resuelven los problemas que intentan explicar y predecir las causas del movimiento de los cuerpos. Eso se hizo usando las ideas de un señor que se llama Isaac Newton. ¿Sí? Isaac Newton
nació prematuro, es inglés, el mismo día que muere Galileo. Nació un 25 de diciembre del año 1642. Justamente el mismo día que fallece Galileo. Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático. Bueno, físico todo el mundo lo sintió, lo sabe, ¿sí? Pero teólogo, se dedicó, él estudió en la escuela primaria, tenía teología como materia y después hizo bastantes trabajos de teólogo. Fue inventor, tiene muchos inventos. Alquimista, porque en aquella época la pseudociencia existía, ¿sí? Y la alquimia es una pseudociencia o protociencia donde juntaba un poco de química, física y un poco de brujería, se podría decir, y fue matemático. Obviamente en esta imagen podemos ver, ¿sí?, la manzana por su trabajo de la ley de gravitación. Él desarrolló el cálculo diferencial en forma paralela con Leibniz, ¿sí? Eh, por eso digo, no lo inventó, como dicen algunos, porque la escuela alemana se enojaría. Y lo que él trabajó también en la descomposición de la luz. Él fue el primero que pudo ver, mejor dicho, ver ya lo habían visto varios, pero intentar explicar en forma racional por qué cuando pasamos luz a través de un prisma se descompone la luz. Acá vamos a ver, ya en la segunda parte del curso, les voy a contar un poquito más de las ideas de Newton respecto, ¿sí?, a este fenómeno que, dicho de otra manera, les voy a contar que en su teoría le daba al revés, ¿sí?, que en la realidad. Pero trabajó bastante con esto. Se peleó con mucha gente, pero fallece después, en 1727, pero previo a eso hizo trabajos en campos de la física, ¿sí?, de la física en general, no solamente en la parte de gravitación, sino que hizo aportes en la teoría de difusión de calor, óptica, en varios lugares. Su trabajo fundamental es este libro, ¿sí?, Filosofía Natural y Principia Matemática, en la cual él hace varias cosas. Acá está los principios del cálculo diferencial, ¿sí?, están acá, que él los desarrolla simplemente para poder explicar y predecir el movimiento de los cuerpos. Es decir, que acá también está metido, ¿sí?, en esto está metido lo que nosotros conocemos como las leyes de Newton. Él trabaja cuando hace sus leyes, desarrolla sus leyes de Newton, él trabaja con un modelo de cuerpos puntuales y una única interacción. Él en este libro asume que tiene dos cuerpos puntuales. Como no le costaba, digamos, decidir qué cuerpos puntuales usar, usó dos cuerpos que podemos considerar puntuales. Creo que ustedes y yo estaríamos de acuerdo en decir, bueno, sí, son cuerpos puntuales. Usó la Tierra y la Luna, ¿sí?, dos cuerpos puntuales. Después, en este libro, lo que hizo fue, ver cómo podía modelizar la interacción entre la Tierra y la Luna. Y entonces describió la ley de la gravitación. Describió la interacción gravitatoria, la modelizó por una fuerza y dio una ley y demostró, ¿sí?, esa ley. ¿Cómo la demostró? A través del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra.
pudo predecir que con esa fuerza, ¿sí?, la Luna giraba alrededor de la Tierra y cumplía todos los parámetros que con la observación se podían ver. Y para poder hacer eso, tuvo que escribir un procedimiento para hacer todo este cálculo, para poder calcular cómo se mueve la Luna alrededor de la Tierra. Este procedimiento es lo que nosotros conocemos como las 3 leyes de Newton. O sea, las leyes de Newton son 3 y están numeradas de 1, 2, 3, son 3 leyes, ¿sí? Entonces, como es un procedimiento, ¿sí?, y tenemos 1, 2, 3, eso significa que esto se comporta como una receta de cocina, las 3 leyes de Newton, para resolver el problema del movimiento debido a una única interacción. Primero hay que aplicar la ley 1, después hay que aplicar la 2 y por último la 3. Como resultado de aplicar 1, 2, 3, resuelvo el problema. Y como en cualquier receta de cocina, gente, ¿sí?, el orden de los pasos va a alterar el producto. Así que una de las cosas fundamentales para poder entender cómo atacar un problema de dinámica, ¿sí?, o sea, es un problema que significa que a través de las interacciones yo quiero predecir, ¿sí?, encontrar una ley matemática que me permita ver cómo se mueve el cuerpo. No hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? No hay muchas formas de hacerlo. Hay, ¿sí?, que hacerlo a través de las leyes de Newton. Perdón, no hay muchas formas, y me disculpo, sí hay muchas formas. Pero la forma más simple es a través de las leyes de Newton. Van a ver después, más adelante en cursos de mecánica, alguna otra manera de hacerlo. Pero por ahora vamos a trabajar las leyes de Newton. Y como vamos a trabajar las leyes de Newton, vamos a analizar cada ley por separado. Nos vamos a detener un poquito y vamos a analizar cada una de las leyes por separado. Pero desde el punto de vista de Newton vamos a pensarla. ¿Sí? Yo les pido que hagan un esfuerzo y lo pensamos de la misma forma que Newton. Vamos a considerar que tenemos 2 partículas y una única interacción. Después vamos a ver cómo lo podemos, ¿sí?, tratar de llevar un poco más a la vida real, donde no es posible que 2 cuerpos, digamos, que haya una única interacción actuando sobre un cuerpo. Pero ahora vamos a suponer que tenemos, igual que Newton, ¿sí?, simplifiquemos el problema y vamos a trabajar con 2 partículas puntuales, ¿sí?, que interactúan entre sí. Y nosotros vamos a asumir que podemos modelizar la interacción por medio de una fuerza. Entonces, queremos ver cómo se mueve una de ellas. Bueno, aplicando obviamente el procedimiento de Newton. Entonces, vamos a la primera, ¿sí? La primera, esta es una redacción que yo saqué de un libro. La primera ley de Newton, ¿sí?, dice: un cuerpo libre de interacciones sigue entonces una trayectoria rectilínea a velocidad constante o se mantiene en reposo. Bien, ¿estamos de acuerdo que esa es la redacción? Bien. ¿Alguien me puede explicar qué significa? Abra el micrófono, por favor, uno, y me puede explicar qué significa. Estos son los silencios más duros. Sí, en serio, digamos, ¿me pueden explicar, por favor? Hola, ¿Alguien tiene profe. una idea de cómo es? Nada, Sí. básicamente puede ser que, como ejemplificaba el libro en el capítulo 4 con el disco de hockey, que si lo dejas de empujar en la tabla de hockey, se va a seguir deslizando hasta el infinito o hasta que se choque con la mesa, ¿no? Y nada, y si lo dejas sobre otra superficie que tenga fricción, va a llegar a un punto que se frene debido a la falta de fuerzas que lo empujen.
Bien, pero la primera ley no te dice eso, Newton. ¿Sí? Profe, ¿ahí me escucha? Sí, escucho. No, o sea, lo que quiere decir acá es que en este caso el movimiento no tiene aceleración, o sea, la aceleración es igual a cero. Bien, no es la primera ley de Newton. ¿Sí? El problema es que por algún motivo histórico, ¿sí? Creo que la primera ley de Newton, ¿sí? Perdió una parte. Esto está en muchos libros, así que yo lo copié, no me acuerdo de cuál de todo. Profe, Sí, yo pienso que lo que, así en resumidas cuentas, lo que quiere decir es que si un cuerpo se está moviendo, se va a seguir moviendo. Si está quieto, va a seguir quieto, a menos que entre en interacción con otro cuerpo. Pero si no, va a seguir en el estado en el que está, eternamente. perfecto, sí. O sea, en definitiva, ustedes lo que me están diciendo es, bueno, si yo tengo libre interacciones, la fuerza entonces neta vale 0, significa que la aceleración va a ser 0, o sea, me están usando la segunda ley de Newton, ¿sí? Para hablar de la primera. ¿Es así? Todo el mundo me está haciendo, por los comentarios que me dieron, ¿sí? Por los comentarios que ustedes me dieron, me están asumiendo que yo tengo una relación entre interacción y aceleración, que es la segunda ley de Newton, gente. ¿Sí? Me dice fuerza igual a la masa por la aceleración. A fuerza 0 tengo aceleración 0 y por lo tanto, ¿sí? ¿Para qué necesito la primera? Si tengo la segunda. ¿Sí? ¿Ok? Lo que ustedes están proponiendo está dentro de la segunda ley. La segunda ley dice fuerza igual a masa por aceleración. A fuerza 0, aceleración 0, o bien trayectoria rectilínea, o bien velocidad constante. ¿Sí? Pero esa no es la primera ley. ¿Sí? Bueno, yo estuve buscando en YouTube y hay 8 millones de explicaciones de la primera ley de Newton. Y bueno, ¿saben qué? Están todas mal, porque todas las explicaciones que aparecen de la primera ley de Newton, ¿sí? Usan la segunda ley. Y como les dije antes, esto es una receta de cocina. ¿Sí? Newton nos hablaba de esto, ¿sí? Nos habló en este libro. Por suerte, hay una copia de este libro hay en Ciencias Exactas y Naturales, está traducida al inglés, pero yo lo pude leer cuando era estudiante. Es un libro difícil de leer, ¿sí? Muy difícil de leer porque usa geometría, ¿sí? Todo está demostrado geométricamente. Entonces se hace complicado, no está. Pero cuando uno mira las declaraciones de las leyes de Newton, ¿sí? Este enunciado no está. Esto que aparece acá y que aparece en la mayor parte de los libros, como ley de inercia, ¿sí? No está. ¿Sí? No figura dentro del libro. Ustedes se sorprenderán, ¿sí? A ver, ustedes se sorprenderán por qué. ¿Por qué es que eso no aparece y por qué esto? Porque en realidad la primera ley de Newton habla de otra cosa. ¿Sí? ¿Tienen idea de qué habla? A ver, yo calculo que los que son recursantes, la respuesta la tienen. ¿Sí? Yo simplemente para los que no son recursantes, ¿sí? Le hago la pregunta. ¿Tienen idea de qué habla la primera ley de Newton? ¿Qué es lo que dice? Piénsenla como una receta de cocina. Doctor, Sí, disculpa, ¿no era que todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento y todo cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo? bien, perfecto. Pero eso eh, es F igual a M por A igual.
¿sí? Todo eso es F igual a M por A. Todo eso es la segunda ley. Bien, vamos a ver un poquito qué Profe, significa la... Sí, un ejemplo no sería, por ejemplo, si alguien está parado, ¿no? Sin tener ninguna interacción. En sí igual hay una interacción que sería la que tenemos con el suelo, digamos. sí, ¿Eso no sería un ejemplo de la primera ley? no, no. Ustedes conocen esta parte que han estudiado estática, tanto en el secundario como en el CBC. Y a veces uno usa la estática, ¿sí? Esa confusión proviene porque usan mucho la estática como una, como la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es simplemente, como les digo, esto es una receta de cocina. Yo quiero resolver un problema de dinámica, necesito hablar de distintos procedimientos. La primera ley y la segunda no pueden, no pueden hablar de lo mismo. La segunda me relaciona, ¿sí? F igual a M por A, me relaciona la interacción con la cinemática del cuerpo, con la aceleración, que es un concepto de cinemática, de cómo se mueve el cuerpo. ¿Sí? Así que la primera ley de Newton no puede hablar de estas cosas. Tiene que hablar de algo que es necesario para poder describir esto. Es como si tiene una receta de cocina, diga, muy bien, voy a hacer flan, ¿sí? Voy a hacer un flan. Entonces necesito, la receta de cocina dice ingredientes, y después va seguro procedimiento, ¿tá? Y después, digamos, y el procedimiento voy a tener el batido, ¿sí? Pero voy a tener los ingredientes, ¿sí? Entonces, la primera ley de Newton sería como, dame los ingredientes para hacer el flan, ¿sí? Y la segunda ley de Newton es, bueno, ¿cuál es el procedimiento para poder hacer el flan? ¿Ok? Y la tercera de Newton sería, bueno, si le querés agregar caramelo, si querés caramelo, o sea, son cosas distintas de una receta de cocina. No están al mismo nivel la primera, la segunda y la tercera, porque si no serían, si los hubiese nombrado de otra manera, ¿sí? La primera se aplica primero, la segunda se aplica después y la tercera. ¿Por qué redondeo esto y soy muy, digamos, sigo tratando porque quiero convencerlos de que primero se aplica la primera, después la segunda, después la tercera, ¿sí? Porque es una de las partes que nosotros les vamos a exigir cuando, digamos, los corrijamos. Bien, voy a pasar a contarles, ¿sí?, qué es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton no habla, ¿sí?, de las interacciones, ¿sí?, en esencia. Lo que dice es lo siguiente. Para trabajar en dinámica, ¿sí?, tenemos que usar un sistema de referencia tal que un cuerpo libre de interacciones sigue una trayectoria rectilínea a velocidad constante o se mantiene en reposo. Es decir, no habla más que del sistema de referencia que podemos emplear para resolver el problema de dinámica. Esa es, ¿sí?, la gran idea de Newton, ¿sí? La gran idea de Newton es definir bien cuál es el sistema de referencia en el cual se puede trabajar. Y la primera ley justamente es defina el sistema de referencia. Hay infinitos sistemas de referencia que podíamos usar para resolver un problema de cinemática, ¿se acuerdan? ¿Sí? Infinitos. Obviamente hay algunos que las cuentas son más fáciles, otros que las cuentas son más difíciles. Muy bien. En dinámica, ¿sí?, de esos infinitos sistemas, solamente podemos usar aquel que cumple este postulado, que un cuerpo libre de interacciones sigue entonces trayectoria rectilínea a velocidad constante o se mantiene en reposo.
Esos tipos de sistemas de referencia los vamos a llamar sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? Y si no ocurre, el sistema de referencia se llama no inercial, y entonces no podemos aplicar, ¿sí?, el procedimiento de Newton para resolver un problema de dinámica en un sistema de referencia no inercial. ¿Ok? ¿Sí? Luego, la primera ley de Newton, ¿sí?, la vamos a aplicar, ¿sí?, cuando elegimos e identificamos el sistema de referencia inercial. Es decir, gente, cuando resuelvan un problema de dinámica, ¿sí?, están obligados a elegir un sistema de referencia inercial. Y si no lo identifican, entonces no están aplicando la primera ley de Newton y por lo tanto la segunda ley de Newton no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque no es factible saber qué grado de validez tiene la segunda ley de Newton. Porque, a ver, Newton, la segunda ley es válida, ¿sí?, en un sistema de referencia que está dado por la primera ley. Entonces, por eso dije que estas cosas están relacionadas entre sí. Si yo no defino el sistema de referencia, no puedo usar la expresión de la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque Newton demostró que la segunda ley es válida únicamente en el sistema de referencia en el cual es válida, puso la primera ley. Está demostrado así. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, gente, estamos obligados siempre, cuando resolvemos un problema, a identificar el sistema de referencia inercial que estamos trabajando. ¿Cómo identificamos el sistema de referencia inercial? ¿Cómo es que hacemos esto? ¿Sí? Esto. Bien. Nosotros les vamos a enseñar cómo hacer esto, ¿sí?, en la práctica, pero yo se los digo, lo que tenemos que hacer, ¿cómo se identifica un sistema de referencia inercial? ¿Sí? Es aquel cuyo sistema de referencia, el cuerpo libre de interacciones, sigue entonces trayectoria rectilínea, velocidad constante o en reposo. ¿Cómo se identifica esto? Y bueno, tenemos que elegir un punto del espacio, donde nosotros vamos a hacer la descripción. Un punto en el espacio, en el cual, a partir del cual ocurra esto. ¿Sí? Para movimientos en la superficie terrestre que duran corto tiempo, segundos, minutos, horas, ¿sí?, va a alcanzar con decir, bueno, pongo un sistema de coordenadas fijo al piso. Eso, para el movimiento de un cuerpo, ¿sí?, que tiene tiempos característicos de 1 minuto, segundos, minutos, horas, 2 o 3 horas, no hay problema. Es un muy buen sistema de referencia inercial. Ahora, si el movimiento tiene 24 horas, ¿sí?, entonces ustedes saben que la Tierra no es plana, sino que es una esfera y rota, ¿sí? 24 horas es el tiempo de rotación. Entonces, si ya los tiempos que estoy viendo son comparables a la de rotación terrestre, no es un buen sistema, un sistema fijo al suelo. Bueno, tendríamos que fijarlo al centro de la Tierra y entonces más o menos andaría. ¿Sí? Cuando yo tengo un tiempo característico del movimiento que quiero describir de 24 horas al centro de la Tierra, perfecto, anda. Ahora, bueno, pero si el tiempo del movimiento dura 360 días, es comparable al año, ¿sí?, que es la vuelta que hace la Tierra alrededor del Sol, es muy probable, ¿sí?, que, mejor dicho, muy probable no, el sistema de referencia fijo al centro de la Tierra no es inercial. Entonces vamos a tener que colocar un sistema fijo al Sol. Y entonces, como verán, el único sistema de referencia inercial que existiría, ¿sí?, sería el punto donde estuvo el Big Bang. Pero, ¿saben qué? ¿Dónde está? Nadie lo sabe.
Entonces nos tenemos que conformar con resolver los problemas, ¿sí? No de una forma absoluta, sino de una forma relativa, que tengan validez para el tiempo que nosotros estamos trabajando. Para tirar la moneda al aire, alcanzo un sistema de referencia fijo, ¿sí?, al suelo. Para mandar un satélite a la Luna, y no, ya no va a alcanzar, ¿sí? La cosa no puede ser, ¿sí? No podemos resolver ese problema, ¿sí?, usando la ley de Newton, colocando un sistema de referencia en la Tierra y suponiendo lo que es inercial. Entonces, la validez de inercial o no va a depender del problema, y ustedes tienen que, una de las cosas que van a tener que entrenarse es identificar dónde colocar el sistema de coordenadas, dónde ubicarlo, para que sea un sistema de referencia inercial para el problema en particular. No buscar el absoluto, no existe el absoluto. Profe, Sí, entonces para resolver un mismo problema se puede usar más de un sistema de referencia. bien. Por suerte, todos los sistemas de referencia inerciales, ¿sí?, hay millones, son todos equivalentes, da lo mismo. ¿Sí? Claro. Así que, en principio, vos tenés que elegir uno, ¿tá?, que cumpla eso. Alguno de los infinitos que hay que cumpla esto, pero tenés que identificarlo. Sí. En definitiva, lo que digo es, mucha gente intenta resolver problemas de dinámica y se pongo un sistema de referencia en algún punto del espacio. Un punto del espacio, está bien, hay infinitos, pero no. A ver, nosotros cuando le tomamos, ustedes tienen que identificar que están aplicando la primera ley. Entonces, tienen que decir dónde está ubicado, en qué punto del espacio está ubicado. No me alcanza con hablar en forma etérea, tienen que decir acá. O sea, tienen que, en definitiva le estoy diciendo, lo que tienen que hacer es un dibujo del problema, ¿sí?, y poner el sistema de referencia en algún punto que demuestre que cumple este postulado. La primera de Newton siempre, la respuesta a la primera de Newton, la aplicación de la primera de Newton, es un dibujo, ¿sí?, donde ustedes colocan un sistema de referencia y queda clarito que durante el tiempo del movimiento que ustedes están considerando, ese sistema de referencia cumple esto. Bien. ¿Alguna pregunta de primera ley de Newton? Bien, vamos a la segunda. ¿Sí? La segunda ley de Newton, todo el mundo la conoce. ¿Sí? La segunda ley de Newton es la ley más conocida. ¿Sí? Si sobre un cuerpo actúa una interacción, que está modelizada por medio de una fuerza, una interacción, porque estamos hablando de Newton, Newton lo demostró, es una interacción, o sea, esta es la fuerza debido a una interacción. La fuerza y la aceleración del cuerpo son vectores proporcionales, no idénticos porque tienen unidades distintas. La aceleración tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado y la fuerza tiene unidades de Newton. Son vectores proporcionales. La constante de proporcionalidad es lo que llamaremos masa inercial y en el sistema internacional tiene unidades de kilogramo. Esta ecuación, que está acá, miren qué bonita, ¿sí?, es una ecuación válida en un sistema de referencia inercial, en un sistema de referencia tal que se cumple la primera ley. Bien. Ok. Vean que esta es una ecuación del tipo vectorial. O sea, es una ecuación muy, muy, muy compleja. Como estamos trabajando en un espacio, nosotros, nuestra realidad, nuestro espacio de 3 dimensiones, esta ecuación acá, este vector tiene 3 componentes, en un sistema de coordenadas cartesiano tendría una componente X y Z, ¿sí?, y esta aceleración tendría también componente X y Z, así que esto en realidad no es una ecuación, sino que son 3 ecuaciones. Esa ecuación vectorial es válida componente a componente. ¿Sí? Entonces tenemos
Fx igual a m por a sub x, Fi es m por a sub y, Fz es igual a m por a sub z. Esto, ¿sí?, es equivalente a esto, pero no es lo mismo, ¿sí? Estas ecuaciones que están acá, escritas, ¿sí?, tienen nombre de sistemas de ecuaciones equivalentes, pero no es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es estrictamente vectorial. ¿Ok? ¿Sí? Uno de los errores normales es asumir que esto, ¿sí?, es lo mismo que esto. No, ¿sí? Este sistema de ecuaciones que está acá, ¿sí?, está relacionado con esto, pero no son lo mismo. Esta es una ecuación vectorial y esto es un sistema de ecuaciones. Bien. Lo que hizo Newton, que fue muy interesante, es que agarró esto, que estaba acá, y lo transformó. Se dio cuenta de, bueno, la aceleración es la derivada segunda, y lo escribió como ecuación diferencial. Cada componente la escribió como una ecuación diferencial. Este conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿sí?, dan, muchas veces, la mayor parte de las veces, ¿sí?, se puede resumir a una o dos ecuaciones diferenciales y la otra, digamos, queda en función de otros parámetros, ¿sí?, que se llaman ecuaciones de movimiento. Escrito así en general, las tres son las ecuaciones de movimiento, pero ¿sí?, vamos a ver algunos casos en los cuales alguna de ellas va a desaparecer y entonces nos va a quedar toda una cosa bastante más simple. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es siempre trabajar con la segunda ley de Newton y la vamos a escribir, ¿sí?, como un sistema de ecuaciones equivalente. Y si esto nos alcanza, fíjense que si la fuerza, las componentes de la fuerza son una constante, la aceleración es una constante, y entonces ya está, puedo conocer la velocidad y la aceleración por integración. Pero muchas veces la fuerza va a ser una función del tiempo, ¿sí?, o va a ser una función de la posición y de la velocidad. Entonces, ya no vamos a poder integrar directamente, o sea, de acá despejar la aceleración e integrar, porque si la fuerza depende de la posición y de la velocidad, la forma de integrar toda esta porquería es compleja. Entonces tenemos que escribirla como ecuación diferencial. Cuando las fuerzas dependan de la posición y de la velocidad o sean una dependencia rara de tiempo, vamos a tener que ir a resolver el problema a su complejidad más absoluta, que es resolver una ecuación diferencial. Vamos a resolver algunas nosotros a lo largo del curso, pero saben que, por suerte, van a ser cosas relativamente simples, ¿sí? Vamos a ver algunos casos relativamente simples de esto. Bien. Y vamos a la tercera. La tercera ley de Newton aparece, que a veces la llaman principio de acción y reacción. No hay ningún principio, gente. ¿Sí? Simplemente estamos modelizando una interacción. Es la acción entre dos cuerpos. ¿Qué es lo que dice Newton y demostró Newton? ¿Sí? Para el sistema Tierra-Luna. Esta era la Tierra y esta era la Luna. ¿Sí? Él demostró que la fuerza gravitatoria, ¿sí?, que hace la Luna sobre la Tierra, se puede modelizar por esta F1, donde F1 es la Tierra, 2 es la Luna, y esta F2, que es la fuerza que le hace la Tierra a la Luna, que está aplicada en la Luna, ¿sí? Él demostró que tienen la misma longitud, o sea, tienen la misma intensidad, tienen la misma dirección y tienen sentido contrario. Obviamente lo demostró para el sistema Tierra-Luna y después se fue demostrando para cualquier otra interacción. Cuando la fuerza entre dos cuerpos siempre tiende a anularse, ¿sí? O sea, cumplen esta condición.
tienden a anularse, disculpen, está mal dicho, porque están aplicadas en distintos puntos, no las puedo sumar. ¿Sí? Los puntos de aplicación son distintos, así que no se pueden sumar. Pero sí sabemos que tienen una equivalencia de módulo, ¿sí? Dirección y sentido contrario. Eso es el principio de acción y reacción, tercera ley de Newton. ¿Por qué se llamaba principio de acción y reacción? Porque antes se pensaba que una de estas dos fuerzas, alguna de ellas, era la que producía la interacción y la otra simplemente reaccionaba a la interacción. Bueno, hoy día se sabe que eso no, ya hemos superado esa etapa como humanidad y sabemos que las dos aparecen en forma simultánea. Entonces, como aparecen en forma simultánea, este es un nombre muy viejo, ¿sí? Muy viejo, pero todavía aparece en los libros y aparece en el imaginario popular. Hay una acción y hay una reacción. No hay. Simplemente aparecen simultáneamente porque es una interacción. Justamente es una interacción. Bien. Hasta acá, ¿sí? Llegamos a las tres leyes de Newton. El problema es que Newton ideó su procedimiento para dos partículas y una interacción. No lo demostró para múltiples interacciones. Pero nosotros podemos hacer algo, ¿sí? Hacer algo. Perdón. Antes de pasar al otro. ¿Sí? Ok, este es el esquema de cómo se resuelve un problema usando las leyes de Newton. Disculpen, me olvidé de esta parte. Primero se trabaja con la primera ley, que define el sistema de referencia inercial. Luego, ¿sí? Se trabaja con la segunda ley, que establece la relación fuerza-aceleración. Y después aparece la tercera ley, que nos ayuda a propagar la fuerza entre los cuerpos, o sea, decir, bueno, ya tengo una, que la calculo, ¿sí? ¿Cómo calculo la otra? Básicamente es eso. Este es el esquema conceptual de resolver el leyes de Newton. Pero ahora sí vuelvo al problema. ¿Cómo hago, ¿sí? Si tengo más de una interacción? Bien, por suerte, ¿sí? Existe un principio en física que se llama principio de superposición. ¿Qué dice? Lo que está ahí. Si sobre un cuerpo hay varias interacciones, podemos pensar a todas las interacciones como una única interacción y entonces usar la idea de Newton. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, ok, si cada una de las interacciones las podemos modelizar por una fuerza, la interacción total la podemos representar como la suma de todas las fuerzas. Donde esta suma es una suma vectorial. Véanse que suma, este símbolo significa suma, desde 1 hasta n, de f sub i, o sea que es f1 más f2 más f3, y esta es una suma vectorial. Suma, vean que no parecen restas, simplemente sumas, es el efecto suma. A esta f neta, ¿sí? Ustedes la conocen con el nombre de resultante del sistema de fuerzas. ¿Por qué puedo hacer esta suma? Porque todas las fuerzas están aplicadas al mismo punto, están aplicadas sobre la partícula. O sea que esta suma está hecha sobre todas las fuerzas que están sobre la partícula. Y esta es la resultante. Esta yo la puedo usar como una interacción, una única interacción, y entonces volver para atrás y ponerlo en la segunda ley de Newton. ¿Ok? Es por eso que muchas veces vemos acá, en la expresión de la segunda ley de Newton, vemos el símbolo la suma acá. Suma de fuerzas igual a la masa por aceleración. Ustedes lo usaron así. Está en muchos libros así. Pero suma de F igual a M por A, ¿sí? Es la segunda ley de Newton más el principio de superposición. No es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza neta igual a masa por aceleración. Bien. Para simplificarles un poco la vida,
¿sí? Nosotros cuando apliquemos la segunda ley de Newton, ¿sí?, a un cuerpo y queramos escribirla en los problemas como una suma vectorial, ¿sí?, vamos a justamente a escribir esta suma, escrita así, F1 más F2 más F3 más las F que estamos trabajando en el problema, ¿sí? Si son una, es solamente una F. Si son dos, F1 más F2. Si son tres, F1 más F2 más F3, con los símbolos que hemos usado, ¿sí?, igual es la masa por aceleración. Siempre la vamos a escribir así. Eso va a ser para nosotros, el principio de superposición va a ser, ¿sí?, justamente la forma de escribir la segunda ley. ¿Dónde? A ver, ustedes ya trabajaron en el CBC, hicieron dinámica del punto, desde el punto de vista básico. ¿Cuál era el procedimiento de resolución? ¿Sí? ¿Dónde aplicaban el principio de superposición? No. El principio de superposición, cuando resuelven un problema de dinámica, no es en el torque. Cuando ustedes resuelven un problema de dinámica, ¿dónde ponían el principio de superposición? Lo usaron, gente, por eso se lo estoy diciendo. Ustedes lo usaron. ¿Sí? Y cuando sobre cuando sobre un mismo cuerpo se le aplicaban varias Muy fuerzas. bien, John Carlos. Muy bien, no. El diagrama de cuerpo libre. Cuando hacían el diagrama de cuerpo libre, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dibujaban la fuerza, dibujaban la partícula y le reemplazaban todas las interacciones por fuerzas. ¿Sí? Eso les ayudaba a calcular la resultante. Ese es el momento en el cual están usando el principio de superposición, en el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, vean que ustedes estuvieron usando todo esto. Simplemente no les dijeron dónde lo estaban usando. Bien. Ok. Así se resuelve, ¿sí?, un problema. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la partícula, aplicamos una fuerza F1, una fuerza F2, calculamos la resultante y la aplicamos acá. Eso es el esquema, ¿sí?, que ustedes han usado. Siempre. Y es el mismo esquema que nosotros vamos a trabajar ahora. Lo único que le vamos a pedir que todo esto lo hagan vectorial. Y esta F va a ser F1 más, vamos a escribir acá F1 más F2, ¿sí?, igual a M por A. Pero, clarito, quiero que entiendan dónde están entrando con la teoría a resolver un problema, ¿sí?, de dinámica. Y luego, bueno, la idea acá es que vamos a encontrar el sistema de ecuaciones que resuelva esto, que esto nos va a implicar un sistema de ecuaciones, y vemos cuáles son las incógnitas, cuáles son los datos, y lo resolvemos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Hoy lo que quise trabajar, y ahora voy a parar la grabación porque